musicalizar diferentes Claro. momentos de los partidos políticos. Y ahora sí nos confirman que crucemos los dedos y está A bien la ver. comunicación. Hugo Lescano del otro lado, muchísimas gracias por estar en Pensé que era viernes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luciano? ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo están? Ay, Gracias por la invitación. Por favor, qué alegría. Ay, Teníamos qué miedo de que bueno. nos quedamos sin la charla porque la verdad nos interesaba un montón. Bueno, muchas gracias, sí. Estuvo complicado hoy porque la virtualidad a veces exige que estemos presentes y viceversa. Hay un mundo Claro. mixto ahora, ¿no? Claro. Entonces, a veces no estamos en los lugares donde tenemos que estar para comunicarnos. Hugo, es apasionante tu carrera. ¿Cómo se te dio a vos por seguir este camino, ¿no? De la comunicación no verbal. Es como medio como descifrar, ¿no? ¿Qué está diciendo el otro más allá de las palabras? Sí, para mí es una gran aventura porque yo estoy cumpliendo ya 31 años Wow. en la disciplina. Estoy hablando de, yo tenía 23, ahora tengo 54, y cuando comencé fue una gran aventura realmente, porque comencé en un sanatorio que tiene sede en Washington, D.C. Yo tenía 23 años y no tenía para pagar mis estudios, entonces hubo un trimestre, en aquella época era el trimestre la carrera, entonces yo me ofrecí de voluntario en el sanatorio para trabajar en contacto con los pacientes, es decir, bueno, para no estar todo el día sin hacer nada mientras buscaba trabajo, Claro. donaba 2 horas de mi tiempo, le escribí una carta al sanatorio explicando que quería donar 2 horas de mi tiempo en el trabajo visitando pacientes y viendo cómo estaban, cómo se sentían. Y al sanatorio le llamó la atención y me convocaron y me dijeron, ¿por qué usted haría esto gratis? Digo, bueno, porque tengo amigos que se están yendo a Nepal como para brindar sus servicios para cuidar chicos africanos. Yo no tengo para pagar un pasaje tan lejos y calculo que acá, cerca de donde yo estoy, hay gente que también necesita una mano. Claro. Tengan en cuenta que mi primera carrera en la universidad fue la licenciatura en teología, algo que pocos saben. Ahí aprendí griego, aprendí hebreo, fui capellán años después de ese mismo sanatorio. Mirá. Y de la universidad donde yo estudiaba, pero era un estudiante quebrado económicamente, y yo entonces dije, bueno, voy a hacer algo bueno por los demás, y me quedé trabajando 2 horas diarias, y ahí recibí el primer entrenamiento en comunicación no verbal. Seguramente habrán escuchado ustedes hablar de Paul Ekman, Sí. el de la serie Lie to Me. ¿Sí? ¿Vieron la serie? Sí. Sí, sí. Bueno, la serie estuvo en Netflix 3 temporadas, fabulosa, pero el original se llama Paul Ekman, en la ficción es Cal Lightman. Actualmente él tiene 87 años y dirige el laboratorio de investigación que está en San Francisco, y yo dirijo el que está en Buenos Aires. Y la verdad es que el primer impacto fue acompañar a las personas. Mi trabajo era decirle a los pacientes que venían a buscar su resultado, el análisis de sus estudios oncológicos, decirles que tenían cáncer, por ejemplo, ¿no? Y ver cómo se modificaba en el rostro humano la expresión. Claro. De la expectativa a la desesperanza o al luto, al dolor. Como fue un gran trabajo el que hicimos con el equipo, que la verdad quería irme de ahí, pero el sanatorio me premió, entre comillas, y me pasó a terapia intensiva, donde mi trabajo era comunicar las muertes a los familiares. Por favor. Wow. Era como todo muy difícil. Nunca tuve un trabajo normal, entre comillas, ¿no? Claro. Y después de ahí, a la noche, con el tiempo, bueno, unos 6 meses después, yo fui acompañante terapéutico en el mismo sanatorio. Como tenía un contacto con la gente, siempre me resultó sencillo, porque me atrapó eso de conectar emocionalmente con las personas. Me nombraron coordinador de recreación de salud mental, así que yo organizaba los juegos recreativos para los pacientes que no querían salir de sus habitaciones, había que ir a buscarlos, sacarlos a caminar o hacer alguna actividad, y
Escenarios muy difíciles, la verdad que escenarios muy difíciles. Sí, Esto que estás tal cual. contando, Hugo, desde el comienzo de tu carrera, desde cómo era, digamos, tu situación, decir, con poca plata, que una vez cuando se encuentra con poco dinero dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Casi nada. La verdad que es una experiencia súper alentadora, ¿no? Porque decís, bueno, Tremendo, sí, sí, sí. De hecho, yo un mes estuve trabajando y como me gustaba tanto, ya después me quedaba 4 horas, 6 horas. Después eran las 12 de la noche y yo estaba ahí todavía. Entonces, cuando se cumplió un mes, me llamó el consejo del sanatorio y me agradeció por mi trabajo y me dijo, me parece injusto que usted esté trabajando tanto a la par nuestra Y no sin, perciba dinero. claro. sin recibir remuneración. Así que Ajá. desde este mes le vamos a pagar un sueldo. Y con ese dinero volví a la universidad y pasaba horas en el sanatorio. La universidad estaba pegada al sanatorio, así que yo pasaba, iba y venía. Y así fue como después me Iniciaste. gustó muchísimo, me interioricé mucho en el ámbito religioso, ver una curiosidad, gente que el miércoles hace algo con sus vidas que les resulta súper satisfactorio, lo disfrutan, y el domingo tienen culpa. Claro. De hecho, como estudiante de teología, escuchaba a muchas personas que querían contarme sus pecados o sus errores, y me llamó mucho la atención. Digo, pero el miércoles lo que hiciste estuvo bueno, sí, dice, la verdad que estuvo bueno. Y me terminaban de contando, ¿no? Con entusiasmo, pero ahora necesito, porque me Claro, siento Estoy culpable. totalmente arrepentido. claro. Claro, Y ese Hugo, pasaje claro. emocional se ve también, la culpa, la hemos investigado durante mucho tiempo, se ve reflejada hoy en el rostro de un político, de un empresario. Me tocó identificar la culpa en el rostro de Juan D'Artés, por ejemplo, los claro. Ah, 8 segundos de culpa cuando habla con Mauro Viale, y Sí, cuando tremenda analicé entrevista. ese video en las redes sociales, muchos se enojaron conmigo diciendo que yo estaba prejuzgándolo, y fue necesario que pasaran 2 años para sí. que Juan Para, D'Artés desde Brasil dijera sí, hubo sexo con Telma Fardín. sí. Wow, qué fuerte. Y Hugo, descubrir ese pasaje, descubrir no, digo, poder ser testigo de todos esos pasajes emocionales, ¿no? Digamos, los pacientes con cáncer, terapia intensiva, esto que contás también de la culpa en un contexto religioso, llevado a observar expresiones, por ejemplo, ahora que estábamos charlando en el programa sobre los políticos, digo, tiene que ver con que pudiste identificar gestos tan honestos, tan reales que ahora, por contraste, percibís cuando es ficticio. ¿Tiene que ver con eso? En realidad, lo que sucede, más que ver lo ficticio, es que las emociones que la persona siente, se filtran siempre de manera muy genuina en el rostro, aunque la persona quiera mostrar que Ocultarla. tiene otras emociones, ¿sí? Entonces, hace poco le veíamos a, por ejemplo, Victoria Tolosa Paz, que hablaba con mucho entusiasmo, Mm. arengando luego de la derrota electoral, y la vimos que lógicamente desde su lugar ella necesitaba transmitir entusiasmo, pero si ustedes pasan en cámara lenta van a ver la unidad de acción número 1, las cejas al interior elevadas sensiblemente hacia arriba, que es el rostro de la desazón, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, bárbaro, hasta capaz que es más encomiable, ¿no? Decir, me siento mal, pero tengo la responsabilidad de transmitir De entusiasmo. comunicar otra Esos cosa. esfuerzos los hacemos permanentemente. Cuando cruzamos la calle y nos encontramos con un vecino que no queremos ver, decimos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Está más flaco, qué bien que se te ve. El tipo está Claro, arruinado por ahí, ¿viste? claro. Pero es una batalla porque la humanidad, el ser humano, permanentemente echa mano del recurso de la simulación para poder sobrevivir. Hugo, esto que vos Sí, estás contando que parece que es imposible de ocultar, ¿no? O sea, lo que yo entendí que vos dijiste eso recién, como que el que sabe leer se da cuenta, digamos, y si prestamos un poco más de atención a nuestro cuerpo, bueno, correcto. esto es lo que tienen los animales, ¿no? Para comunicarse, digamos, como para simplificarlo de alguna manera. Nosotros no hay forma de decir, bueno, yo voy a salir, no sé, con el pecho hacia adelante, con los hombros para atrás, con una postura buena, con mi voz firme, o sea, aunque tenga que comunicar una derrota, digamos. Claro. ¿El otro lo puede percibir igual? Yo siempre digo que no existen los buenos mentirosos, sino que existen los malos observadores. Todos podemos identificar, aprender el lenguaje corporal para poder entender las emociones de las personas.
En nuestro caso, que también somos animales y tenemos mucho en común con otros mamíferos, porque nosotros somos mamíferos, tal como lo son los perros, los gatos, los tigres, los osos. Tenemos comportamientos que son propios de nuestra especie y hay otros comportamientos que los construimos en sociedad. Charles Darwin explicaba, por ejemplo, que uno de los principios generalísimos para entender a la expresión humana es que en momentos de crisis, una derrota electoral o, no sé, perdiste la terna del Martín Fierro, o te caíste en la vía pública, tendemos a mostrar en el rostro emociones contrarias a las que sentimos. Fíjate que vos te caes con la bicicleta y en vez de llorar y angustiarte, te reís y mirás a la gente, decir me caí, ¿viste? No hay ningún motivo para reírse. No. Pero es una de las características propias del comportamiento humano. Entonces, ocultamos las emociones un poco porque somos humanos y otro poco por el contexto. No hay posibilidades de engañar permanentemente a los demás. Pero lo que vos me acabas de preguntar tiene otra vuelta de rosca. Yo podría, por ejemplo, si me siento muy mal o tengo que dar un examen y me siento extremadamente nervioso, darle a mi cerebro herramientas que me ayuden a sentirme mejor. Eso. Entonces te vas al baño de la universidad o antes de la entrevista de trabajo y ahí sí, elegís la posición del superhéroe preferido que tengas y mirás al espejo y atravesás con los ojos el rayos láser y pones las manos en jarra en la cintura y no, o sea, todo lo que hacen los superhéroes. Separás las piernas, levantás el mentón, y si te quedas en esa postura 4 minutos, 5 minutos, tu cerebro tiene la capacidad de transmitir o transformar esa postura en una emoción. Es un traductor. Tenemos un cerebro fabuloso que si vos ves a una persona triste, que tiene la postura de la tristeza, decís, eso es tristeza, porque cuando te sentís triste, tu cuerpo, tu cerebro transforma la emoción en una postura. Pero si vos le das una postura al cerebro y no estás triste, y como hacen los actores cuando trabajamos muchos con ellos, con un trabajo de coaching previo, que no me gusta esa palabra, pero así se llama, donde decimos, tenés que llorar en una escena. Entonces, vos le das al cuerpo la posición de la tristeza. Si te la aguantás 3, 4 minutos, salís a la escena y se te caen las lágrimas porque tu cerebro siente efectivamente. Claro, como que le mentimos. Postura. Le hacemos creer que estamos transitando eso. Estamos charlando, impresionante, ¿no? Sí, estamos charlando con Hugo Lescano. Él dirige, es experto en comunicación no verbal, entre otras cosas. También nos contaba su experiencia en teología y dirige el Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal y también del Centro Certificador de Coaching Dialéctico aquí en Buenos Aires. Hugo, recién nos dijiste alguno, ¿no? Tenemos como la posibilidad de agendar, de listar 3 o 4 tips. Digo, decías de alguna manera, bueno, la posición de superhéroe, ¿no? Manos en jarra en la cintura. Yo particularmente les voy a contar, a veces he forzado sonrisa llegando a algún lugar. No te puedo creer. Te juro, les juro. Está bien, Hugo, lo que hago, no lo hago todo el tiempo, ¿no? No llego a ese nivel. No, hacemos, igual lo hemos hecho todos en algún momento. En los últimos viajes antes de la pandemia, que fuera de pandemia, el 2019 creo que fue, me ha tocado ir a 7 países en un solo año, me divertía mirando, me sentaba hacia las primeras filas del avión y miraba cómo los tripulantes saludaban a la gente que iba ingresando. Y hay algunos videos que inclusive solamente los comparto con estudiantes, ¿no? Claro. Con fines académicos, y digo, miran esto. Entonces la gente va llegando y en la tripulación, bienvenidos, le decían y sonreían, inclinaban la cabeza. Pasaba la persona y seguían hablando, y al final es una locura, porque yo no pienso ir a la fiesta, porque no sé qué, tenían una cara tremenda y se acercaba al próximo pasajero y volvían a sonreír amigablemente. Claro, igual se les nota igual lo forzado a veces. Eso lo solemos hacer. Lo que sucede es que hay más de 20 sonrisas posibles para el ser humano. Y hay solo una, y dentro de esa hay un espectro de posibilidades, que se llama la sonrisa Duchenne, que es la sonrisa del bienestar genuino, donde vos tenés las comisuras de los labios que forman una U simétrica y las patas de gallo que se producen porque se elevan los pómulos, que es la unidad de acción número 6. Muchas personas que hacen
porque quieren ser más jóvenes o parecer, Vero. se sacan las patas de gallo con o ácido hialurónico, Sí. Botox, lo que ustedes quieran. Botox. Y entonces sonríen solo con la boca, que es bastante parecida a la sonrisa que vos harás cada vez que querés forzar una sonrisa. Ah, ¿ves? Tipo la de la Gioconda también, ¿no? Esa Claro. sonrisa ahí como medio dura. Claro, sonreís, Claro. ¿viste? Pero sonreís Sí, de la un boca, poco de la nariz obligado. para abajo. Y eso, aunque la persona que mire no sea una experta en comunicación no verbal, se percibe como una sonrisa falsa. Por eso hemos recomendado, inclusive ha tocado a médicos dar conferencias en eventos de médicos que hacen este tipo de trabajo en el rostro humano, y mostramos las estadísticas de los grandes gerentes, cómo han bajado, hombres y mujeres, la eficacia de comercial en el cierre de ventas, porque se han quitado las patas de gallo. Mirá. Porque cuando vos mirás a una persona que no te sonríe con los ojos, decís, no me cierra. Y eso te ha pasado cuando estás con una amiga, están en un grupo, viene la amiga con su novio, te lo presenta, comen una pizza, se van y se quedan todos charlando. Che, ¿qué te pareció el novio de fulano? Parece buen pibe, pero Claro. hay algo que no me cierra, porque el muchacho estuvo forzando la sonrisa para caerles bien. Me dan ganas, Hugo, de revisar ahora los videos de los saludos de los búnker del Ay, domingo. sí. A ver, ¿no? ¿No te dan ganas de ver? Decir, Total. a ver. Total. Vos sabés que hay un gesto que hablábamos antes en producción, que es de cuando, viste que hay uno que le levanta la mano al otro cuando arriba del escenario. Viste que es típico de los políticos, no sé, que como que se adelantan Como que todos uno a toma saludar y uno toma de la muñeca al otro y le lo levanta la mano. Como dale ¿viste? mi pichón. A ver Claro, cómo sería, ¿la mano dónde? que le levanta la muñeca. Como si yo voy, Hugo, y te agarro la muñeca y elevo con mi brazo tu muñeca. Como si que te hago festejar, forzara, claro, ¿entendés? te forzara ese puño al techo. Ay, no me Tendría que verlo para ver cómo funciona. Las manos operan como un punto de apoyo fundamental en la comunicación. Por ejemplo, el Papa Francisco cuando saluda con la mano y coloca la otra mano encima, ¿sí? Como la milanesa que jugamos cuando éramos chicos. Sí. Eso, en realidad, ahí habla de un tipo de saludo fraternal, de contención, sin olvidar que ese saludo, además, es un saludo de autoridad, ¿sí? Ah, mira, no Donde se sabía dice, eso, esa autoridad. claro, o las manos, recuerden ustedes las manos de Biden sobre Alberto Fernández, que le tocó las costillas y lo palmeó, las manos en el abdomen, es un claro. gesto de extrema confianza, pero además te está diciendo, las reglas las pongo yo. Ah, mira. Estás en mi equipo, Está me todo caes bien muy con vos, pero pero soy yo mando. USA. Claro. Como, ¿sabés lo que te decía yo antes, Hugo? ¿Viste que los boxeadores, cuando gana el boxeador, que le levantan la mano? A eso me refería, cuando le levantan la muñeca así al otro. Ah, ahora te entendí. Que Ahí es como está. para decir el que ganó fulano de tal. Sí, eso. Sí, bueno, hay gestos que son emblemáticos, que son Ajá. los emblemas son los gestos que no necesitan traducción en un escenario específico, como por ejemplo la veña militar, que se sobreentiende que Claro, es que una ya autoridad. está instalado. Claro, está instalado. Habría que ver el contexto para saber bien el significado, pero si le levantan la mano, que es un gesto de victoria, ¿verdad? De decir, Claro. ganó fulano de tal, ¿sí? Bueno, ese gesto, recuerden que podría ocurrir, porque hay un emblema que es que cuando nosotros nos sentimos triunfadores, levantamos las dos manos, ¿sí? Eso sucede si estás jugando una carrera y cruzaste la línea donde está la cinta que cortaste, levantás las manos, Sí. o si te están cantando el feliz cumpleaños También. y todos aplauden, lo que sea que hayas logrado, levantás las dos manos. Ese gesto también se ha estudiado como un emblema, e inclusive se estudió con niños ciegos, ¿sí? Donde todos aplauden y los niños levantan la mano y nunca vieron a nadie hacer eso, así que es un gesto que traemos nosotros como especie. Claro. Ay, me dan unas ganas de aprender todo, Pablo. Hugo, perdón, ¿dónde se estudia? ¿Vos das cursos? ¿Cómo es? Ahora quiero saber todo esto. Nuestro laboratorio de investigación tiene mucho trabajo en América Latina y nos distribuimos un poco en el equipo entre los asesoramientos que damos a los CEOs de las grandes compañías, los laboratorios. Sí. La verdad es que yo también me siento privilegiado porque cada vez que miro para atrás y digo, en aquellos años yo ordeñaba vacas para pagarme los estudios y hoy tenemos en nuestra cartera de clientes a las empresas más destacadas como
Mastercard o PayPal o Accenture, Claro. o Laboratorio Roche, etcétera. Y por un lado hacemos eso, capacitamos y a los clientes, pero por otro lado abrimos a todo público los entrenamientos en comunicación no verbal. El próximo se abre en abril. Y ya estamos, esta semana se abren las inscripciones porque siempre hay tanta demanda y tanta ansiedad que nos resulta más práctico que la gente se inscriba a responderle a todos, no se va a inscribir para tal fecha. La gente se inscribe con muchos meses de anticipación. ¿Y a dónde? Bueno, hay dos maneras. Una, pueden ir a hugoelescano.com o hugoelescano.com.ar, donde están los entrenamientos nuestros, están siempre disponibles, incluso hay entrenamientos de acceso inmediato que están grabados. Sí. Y la otra es ir a mi Instagram, que es @hlescano, es la única red social que manejo yo de todas, porque mi equipo me ayuda con el resto. Y ahí además subimos de manera gratuita, obviamente subimos mucho contenido, con tips para que la gente, bueno, que no pueda pagar un entrenamiento, que por lo menos pueda acceder a esta información. Genial. Hugo, queremos agradecerte un montón por tu tiempo, por contarnos, por abrirnos este mundo. Vero, quedaste enganchadísima. Yo aseguro que voy a revisar algunos de los videos a ver qué sonrisa con pata de gallo encuentro, de verdad. Y muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir todo este conocimiento. Gracias, muchas gracias a ustedes. En otro momento les contaré de mi segunda etapa en la vida, porque fue aquí en Buenos Aires. Yo fui negociador en las cárceles de Buenos Aires durante 12 años, en las cárceles más peligrosas y algunas de ellas máxima seguridad, y hay cosas de ahí, de ese modelo de negociación, que podemos aplicar negociando en la pareja o con cualquier otra persona, porque hemos investigado mucho acerca de cómo funciona el conflicto en la especie humana, así que para la próxima... Perfecto, entonces queda el compromiso al aire. En algunos programas organizamos esa charla y nos volvemos a contactar, Hugo. Sí, cómo que no, gracias por invitarme. Un beso. Por favor, buenas tardes. ¡Qué emoción! Dios mío. Pero claro, esto es un mundo nuevo de herramientas y además es muy accesible. Me encantó sobre todo la primera parte, ¿no? Lo que él contaba, su experiencia de vida, digamos, cómo comenzó. Por eso también esta conciencia de poder brindar estas herramientas de manera muy fácil. Sí, y como dijo, si entran a su Instagram, Hugo Lescano, si lo buscan ahí, Hlescano, ¿no? Hlescano, y si no, hugoelescano.com. Me encanta. Está buenísimo. Buenísimo. Qué loco, ¿no? Como cuánto nos mentirán, cuánto tratarán de ocultar las emociones los políticos, las políticas y les polítiques. No, me encantó lo de las patas de gallo porque ahora me las disfruto, me quedo un poco más tranquila. Vamos a escuchar una canción de Capanga que también tiene que ver con la historia.